Muy buenas tardes, mis amados. En esta tarde vamos a concluir con nuestra tercera parte de este estudio acerca de la santificación. Pero antes de comenzar, vamos a orar al Señor para pedirle que Él bendiga nuestro tiempo juntos. Oremos. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias en esta noche. Gracias, Padre Santo, por la oportunidad que nos das de poder venir delante de ti y poder juntos alabar tu nombre, Señor, y utilizar este tiempo para nuestro aprendizaje, Señor, en la doctrina. Bendícenos, bendice cada uno de nosotros, Señor, abre nuestras mentes y nuestros corazones para poder escuchar, entender y aplicar estas enseñanzas, de modo, Señor, que vivamos vida santa a ti, que glorifiquen tu nombre en todo lo que hacemos. En Cristo Jesús oramos, amén y amén. Bien, estamos estudiando entonces esta tercera parte del capítulo 13 de la Segunda Confesión de Londres. Y anteriormente vimos la parte negativa, la lucha y la hostilidad que hay entre la carne y el espíritu. Y en esta ocasión estaremos viendo la parte positiva de la santificación, que tiene que ver con el avance de la gracia. Miremos entonces dónde estamos. Hemos venido recorriendo el orden de la salvación o el orden salutis y nos encontramos aquí en la santificación. Vamos a terminar ahora con ese tema para ver algo que es un poco más diferente en la siguiente lección. Entonces, miremos lo que hemos estudiado hasta ahorita. Vimos en el párrafo 2 la lucha contra el pecado, vimos las raíces de esta lucha, la naturaleza de esta lucha, los combatientes de esta lucha. Esa fue la lección anterior. Ahora vamos por el párrafo 3 y como les dije, veremos el progreso de la gracia, la dificultad de este progreso, la certeza de este progreso y la calidad de este progreso. Entonces, nos vamos a enfocar en estos tres puntos en nuestro estudio de esta tarde. Resumiendo un poco lo que hemos venido repasando anteriormente, usted se recordará que vimos primeramente la diferencia entre la santificación posicional y la santificación progresiva. La santificación posicional es el estado final de nuestro progreso en esta santificación y la santificación progresiva es nuestra batalla diaria contra el pecado, nuestra batalla diaria por hacer morir el pecado en nosotros. Vimos también que la santificación no es un proyecto comunitario. No somos santos nosotros únicamente por pertenecer a una iglesia, por tener nuestra membresía en una iglesia o porque compartimos actividades que nos contribuyen a la santificación con nuestros demás hermanos. No, es un asunto personal, individual y ayuda mucho obviamente estar en comunidad, pero no porque sea parte de una comunidad significa inmediatamente que yo soy santo. También es una responsabilidad personal, es una responsabilidad mía como cristiano. Tengo diligentemente que buscar esa santificación, tengo que buscar avanzar en ese estado en el que el Señor ahora nos tiene y nos llama a mortificar la carne. Así que es una responsabilidad personal. También la lucha contra la santificación nace en el corazón del hombre, ¿verdad? Es en nuestros corazones donde comienza todo, porque ahí es donde está la semilla del pecado. Vimos también que hay una naturaleza hostil contra todo lo que tenga que ver con Dios, ahí en el corazón donde combaten esas dos naturalezas, se enfrentan una a la otra, por una parte la naturaleza carnal y por la otra la naturaleza espiritual, para ver lo que nos dice a continuación aquí este enunciado, que sus combatientes son la carne y el espíritu.
Y entonces aquí estamos hasta este punto. Ahora vamos a enfocarnos entonces en este párrafo 3, siguiendo con las características distintivas de la santificación. Entonces, ¿qué dice el párrafo 3 de nuestra confesión? Dice, en dicha guerra, aunque la corrupción que aún queda prevalezca mucho por algún tiempo, la parte regenerada triunfa a través de la continua provisión de fuerzas por parte del Espíritu Santificador de Cristo. Y así los santos crecen en la gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, prosiguiendo una vida celestial en obediencia evangélica a todos los mandatos de Cristo como cabeza y rey les ha prescrito en su palabra. Así que miremos cada uno de estos enunciados parte por parte para que podamos entender de qué es lo que nos está hablando aquí nuestra confesión. Primeramente, vemos las dificultades de este progreso. Dice la confesión, en dicha guerra, aunque la corrupción que aún queda prevalezca por algún tiempo. Entonces vemos que todavía el pecado remanente lucha contra la naturaleza espiritual por algún tiempo, ¿verdad? Es una guerra que va a continuar hasta, como hemos mencionado anteriormente, hasta el día de Cristo. ¿Dónde vemos esto en las Escrituras? Primeramente en Romanos 7:23, cuando dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Sí? Siempre hay una disposición de la carne a luchar contra las cosas que son espirituales. Entonces, por ninguna razón nosotros tenemos que pensar que porque ahora estamos en Cristo, o porque ahora somos reformados, o porque ahora entendemos la doctrina de una manera diferente, que el pecado ya no se va a manifestar. Se va a continuar manifestando hasta el día de Cristo y vamos a seguir pasando por diferentes pruebas y por diferentes pecados. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender, que el pecado no se acaba cuando venimos a Cristo. Aún hay cosas dentro de nosotros que tenemos que trabajar para hacer morir, para que se manifieste esa nueva vida en Cristo. Tenemos por otro lado también 1 Corintios 15, del 51 al 54. Dice Pablo a los Corintios, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Seremos transformados de un estado de corrupción a un estado de gloria. Y esto será en el último día, que los muertos van a resucitar con un cuerpo incorruptible y nosotros, si todavía estamos vivos para ese entonces, vamos a ser transformados. ¿Por qué necesitamos ser transformados? Porque hasta ese día en el que Cristo venga, la corrupción va a reinar en nuestro cuerpo a causa del pecado remanente. Entonces, eso va a seguir ahí por algún tiempo. El verso 53 de ese 1 Corintios dice, porque es necesario, aquí explica a lo que se refiere Pablo con esa transformación, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Entonces aquí en este verso de 1 Corintios 15, cuando habla del regreso de nuestro Señor Jesucristo, ahí podemos ver nosotros la transformación que va a ocurrir en la vida de aquellos que hayan perseverado hasta el fin y que estén vivos en aquel día. Su cuerpo, siendo corruptible todavía, va a vestirse de incorruptibilidad, va a ser transformado y va a recibir un cuerpo glorificado como el cuerpo del Señor Jesucristo
para que pueda entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ni carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. El pecado no puede entrar en el cielo. Dios es tan santo que el pecado no puede habitar cerca de donde Él está. ¿Qué pasó en el Antiguo Testamento cuando las personas se acercaban a la presencia del Señor con pecado? Morían fulminados instantáneamente. ¿Por qué? Porque Dios es santo y en Él no hay ninguna sombra de pecado. Entonces, cuando el pecado entra en contacto con Dios, inmediatamente se extermina. Así que por eso tenemos que tener un cuerpo resucitado, un cuerpo de gloria, un cuerpo que no tenga pecado, para que podamos ser partícipes de esa vida eterna juntamente con Él. Y hasta que eso suceda, la corrupción y el pecado va a estar en nuestro cuerpo. Por eso es que las personas que dicen que ya no pecamos porque ahora somos cristianos, están totalmente equivocados porque no han leído sus Biblias y no se dan cuenta que todavía hay una ley en nuestros miembros, como dice Pablo a los Romanos, que prevalece. Todavía hay un pecado remanente que está en nuestros corazones y a pesar de que vamos trabajando en santificarnos y en abandonar las prácticas de pecado, vamos a seguir experimentando esos pecados hasta el fin de nuestros días y hasta que Cristo vuelva de nuevo y nos transforme con un cuerpo incorruptible. Dice luego la segunda parte del párrafo 3, que la parte regenerada triunfa a través de la continua provisión de fuerzas por parte del Espíritu Santificador de Cristo. Y esta es una gran esperanza para nosotros como cristianos, porque aunque el pecado se manifieste, aunque el pecado está presente, nosotros por medio de Cristo, por medio del Espíritu Santificador de Cristo, podemos tener la garantía y la seguridad de que la parte regenerada de nosotros va a ganar siempre contra el pecado. ¿Por qué razón? Porque el Señor se encarga de guardarnos. Recuérdense de aquel verso, ¿verdad? Que el que nos llamó, ese nos santificó y ese se va a asegurar de llevarnos hasta la gloria. Entonces, en Cristo nosotros podemos tener la victoria sobre el pecado. Y si hemos nacido de nuevo, entonces esta parte regenerada que es habilitada y es empoderada por el Espíritu Santificador de Cristo, nos faculta a nosotros para vencer por el pecado. Y esa es la característica de los verdaderos hijos de Dios nacidos de nuevo, que no se van detrás del pecado. Los pensamientos pecaminosos llegan a nuestra mente a cada rato, pero nosotros combatimos con ellos y gracias al Espíritu Santificador de Cristo, Él nos habilita para poder vencer a nuestros pecados. ¿Dónde encontramos evidencia bíblica acerca de esta afirmación? Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, esto no se refiere entonces que por esto la ley está anulada y ahora es la gracia la que prevalece, sino que lo que nos dice es que en el tiempo de la ley únicamente servía para acusar a los hombres. La ley sirve para hacernos conscientes de nuestros pecados, pero la ley no trae salvación, ¿sí? Si la ley pudiera traer salvación, entonces nuestra salvación sería en base a nuestras obras. Y sabemos que no es así, porque Efesios 2, 8, 9 y 10 nos dice que la salvación es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Lo que la ley hace es demostrarnos nuestra incapacidad para cumplirla y por ende para salvarnos. Entonces nos apunta hacia la necesidad de uno que sí pueda cumplirla. Y ese único que la puede cumplir es el Señor Jesucristo. Entonces, no estamos bajo la ley, que solamente era condena, que solamente era fatalidad, que solamente nos presentaba nuestra incapacidad, sino que estamos bajo la gracia. Porque ahora bajo la gracia ha sido revelado aquel que puede en efecto cumplir con toda la ley para darnos salvación, para que su justicia sea imputada a nosotros y por esa justicia nosotros podamos ser reconciliados con Dios. Entonces, al estar bajo la gracia,
al ser revelado a nosotros ese Salvador, y al estar nosotros insertados en ese Salvador, tenemos la garantía de que el pecado no se va a enseñorear de nosotros. Y aquí tengo una anotación que dice: gracia no es licencia para pecar, sino que es la provisión de Dios para dejar de pecar voluntariamente. Amén. Y esa es una poderosa afirmación, porque muchas personas dicen: no, ahora estamos bajo la gracia, así que si pecamos, no hay problema porque tenemos abogado para con el Padre. Entonces pequemos libremente, porque cuantas veces pequemos y nos arrepintamos, vamos a tener el perdón. Quien piensa de esta manera realmente no comprende la gracia, porque la gracia es la provisión de Dios para dejar de pecar voluntariamente. Pudiendo seguir pecando, pudiendo sucumbir ante nuestros deseos carnales y pecaminosos, ahora nosotros no queremos. ¿Por qué? Por amor a aquel que nos salvó. Y entonces esta es la provisión de la gracia para dejar de pecar voluntariamente. Primera de Juan 5, del 4 al 5 nos dicen: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: la fe. ¿Quién es el que vence el mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han nacido de Dios, pueden y tienen la capacidad dada por Dios para vencer el pecado, para vencer al mundo. ¿Y esto por qué? Por la fe. Porque por la fe han recibido esta salvación, han recibido esta nueva vida, y ahora viven conforme a esa vida que va a ser plenamente manifiesta hacia en un futuro, pero que por ahorita experimenta debilidades, experimenta ataques, experimenta sentimientos y pensamientos pecaminosos, pero por la fe trata de vencerla de acuerdo al poder que ha recibido por parte de este Espíritu Santificador de Cristo. Amén. Entonces podemos tener certeza en este proceso de que vamos a tener victoria sobre el pecado, porque esa victoria ha sido provista por Dios. Miremos Efesios 4, el 15 al 16. Dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y lo que esto nos dice es que nos necesitamos mutuamente para ser santificados individualmente y para ser edificados colectivamente como iglesia. El estar juntos nos ayuda a hacernos responsables, a rendirnos cuentas el uno del otro y a participar en actividades juntos que nos llevan hacia la santificación. ¿Qué actividades, pastor? Cuando nos congregamos, cuando cantamos juntos, cuando oramos congregacionalmente, cuando estamos reunidos en el discipulado para estudiar su palabra. Esas cosas contribuyen a nuestra santificación de manera individual, y de manera colectiva contribuyen a la edificación de la iglesia. Porque cuanto más nos vamos santificando, más vamos creciendo en esa santidad y más vamos siendo una iglesia madura. Entonces, de nuevo, esa es la certeza que tenemos en este proceso. Finalmente, tenemos la tercera parte de este párrafo, que nos habla de la calidad de este proceso. Y dice: y así los santos crecen en la gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, prosiguiendo una vida celestial en obediencia evangélica a todos los mandatos que Cristo, como cabeza y rey, les ha prescrito en su palabra. Mire qué bonito esto, porque no solamente se trata de ir a la iglesia, de decir yo soy miembro, de identificarse con la iglesia, de postear pensamientos en las redes sociales,
sino que se trata de tener un crecimiento de calidad que evidencie esta santificación en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo crecen los santos en la gracia? Crecen perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Sí? Los santos crecen en la gracia, prosiguiendo una vida celestial. Los santos crecen en la gracia cuando viven en obediencia al Evangelio, a todos los mandatos que Cristo como cabeza y rey nos ha prescrito en su palabra. 3 maneras en las que nosotros crecemos: perfeccionando la santidad en el temor de Dios, prosiguiendo una vida celestial y obedeciendo a los mandatos que están en la palabra del Señor. ¿Cómo vive usted su vida como cristiano? Es común encontrarse personas en la calle que le dicen a uno, o le pregunta a uno, ¿verdad? ¿Y cómo está, hermano? En victoria, dicen. Son bien rápidos para contestar. En victoria, hermano. Vamos ahí perseverando en la fe. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa vivir en victoria? ¿Qué significa perseverar en la fe? Significa que estamos perfeccionándonos en la santidad, en el temor de Dios, que estamos prosiguiendo una vida celestial y que estamos viviendo en obediencia a lo que el Señor Jesucristo nos mandó. Si miráramos su vida, si hiciéramos una radiografía de su vida espiritual, ¿podríamos decir que usted está viviendo de esta manera? Perfeccionándose en la santidad del temor de Dios, obedeciendo a su palabra y prosiguiendo una vida celestial. ¿Cómo es su vida fuera de la iglesia? Es una vida celestial, es una vida que está marcada por la obediencia, es una vida que la gente puede reconocer su temor de Dios en las cosas que usted hace, la manera en cómo usted habla, la manera en cómo se conduce, que usted es prudente y es temeroso de no hacer nada que vaya a representar desobediencia al Señor Jesucristo. ¿Cómo es su vida fuera de la iglesia? Si su vida se mira de esta manera, entonces usted efectivamente está creciendo en la gracia del Señor Jesucristo. ¿Dónde encontramos esto en la Biblia? Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia. Tenemos una exhortación, tenemos un llamado a crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Esas son cosas que los cristianos hacen y deben hacer. Y como ya vimos, crecer en gracia involucra estas 3 actividades: perfeccionarse en el temor de Dios, proseguir una vida celestial y una obediencia evangélica a todos los mandatos. Veamos también 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nuevamente le hago la pregunta: ¿cómo luce su vida fuera de la iglesia? Ay, aquí no me mira el pastor ni me miran los hermanos, entonces yo puedo hacer lo que quiera. Puedo escuchar música sexualmente implícita, puedo coquetear con los muchachos, puedo coquetear con las muchachas, puedo tener una vida de liberalidad. No, mis hermanos, la palabra nos llama a que nos limpiemos de toda contaminación de la carne, que vivamos vidas santas, que reflejen esa santidad a Dios, que reflejen esa obediencia a su palabra y que reflejen que somos ciudadanos del cielo. Luego tenemos 2 Corintios 3:18 que dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Mire qué cosa, que la vida cristiana es una vida de crecimiento en estas cosas, crecimiento en la gracia de Dios. Pero yo conozco cristianos que han sido cristianos desde los 70s y su vida siempre ha sido la misma. No hay avance en santidad, no hay avance en obediencia a la palabra de Dios. Siguen sufriendo por los mismos pecados que les han hecho contrapeso desde que vinieron al conocimiento del Señor.
y siguen viviendo vidas que no representan la vida de un ciudadano celestial. La vida de un cristiano verdadero está marcada por el avance en la gracia, porque se perfecciona en la santidad y en el conocimiento del Señor. Se perfecciona en ser un ciudadano del cielo y se perfecciona en su obediencia a los mandatos que el Señor nos dejó. Entonces, ¿tú te estás limpiando o sigues ensuciándote? Charles Spurgeon decía, las ovejas pueden caer en el lodo, pero solamente los cerdos se revuelcan en él. Y estoy seguro que esta es una frase que usted me ha escuchado decir anteriormente, pero eso nos dice, nos comunica una tremenda realidad acerca de los cristianos, que aunque las ovejas pueden llegar a caer en el lodo, si son ovejas, ese no es su hábitat natural. Van a buscar limpiarse, van a buscar apartarse de esas cosas. Pero en cambio el cerdo, ese sí es su hábitat natural. ¿Y el cerdo qué va a hacer? El cerdo va a buscar revolcarse en esas cosas. Entonces, ¿qué somos? ¿Ovejas o cerdos? Si somos ovejas del rebaño del Señor, tenemos que actuar como tales. ¿Cómo actúan las ovejas del Señor? En obediencia a sus mandatos, demostrando la espiritualidad y la celestialidad de esta nueva vida y perfeccionándose en la santidad y en el conocimiento del Señor. Mateo 28:20, la gran comisión nos habla a nosotros que debemos ir por todo el mundo y hacer discípulos a las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Y termina con una gloriosa promesa. Dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tenemos, por un lado, el mandato. Debemos ir y enseñarle a las personas que guarden todas las cosas que el Señor nos mandó. Y tenemos la promesa y la garantía de que vamos a cumplir con esa comisión y con ese propósito al saber que el Señor estará con nosotros hasta el fin del mundo. Así que eso es lo que tenemos que hacer como cristianos. Como conclusiones, quisiera listar algunas conclusiones de esta lección. En primer lugar, a pesar de que el pecado remanente aún permanece en nuestro cuerpo, a causa de ese pecado original heredado desde Adán por generación ordinaria, nos dice el Catecismo Bautista, Dios nos ha dado la garantía en Cristo de que podemos subyugarlo, podemos vencerlo a través de la nueva naturaleza en Cristo, a través de ese Espíritu santificador que hemos recibido nosotros en el Señor Jesucristo. Esta es una lucha difícil que nos va a causar dolor y sufrimiento. No es fácil. Seguimos luchando contra estas cosas y algunas veces va a parecer como que estas cosas están ganando, están venciendo, nos sentimos débiles. Pero tenemos que asirnos del Señor Jesucristo para que en la potencia de su Evangelio Él nos ayude a vencer estas cosas que Él mismo padeció, que Él mismo experimentó en su carne, pero que venció. Y entonces porque Él venció, Él puede garantizarnos a nosotros que nosotros podemos vencer también. Por medio de su gracia tenemos garantizada la victoria. No por nosotros, no porque somos los super espirituales, no porque somos los que tenemos años de estar en el Evangelio, no porque somos los más estudiados en comparación con los demás hermanos, sino que única y exclusivamente por su gracia. Su gracia nos dio a nosotros el regalo de la vida eterna y ahora por ese regalo nosotros podemos tener la victoria sobre el pecado. La gracia no busca excusas para pecar libremente, sino que la gracia nos concede la fortaleza necesaria para dejar de pecar voluntariamente. Quien busque excusas para pecar no ha nacido de nuevo, no conoce lo que es la verdadera gracia. Terminamos entonces esta lección con algunas aplicaciones. La vida cristiana se trata de avanzar en nuestro crecimiento espiritual, no estar estancado y cayendo una y otra vez en el mismo pecado que nos arrasa.
tenemos que avanzar, tenemos que crecer a través de estas cosas que nos dice el Señor en su palabra. Efesios 4, del 13 al 16 dice, la medida en la que nosotros tenemos que avanzar, hasta dónde tenemos que llegar, cuál es la meta que tenemos que procurar alcanzar, dice Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Quién puede llegar ahí a esa medida? Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros. Y aun que hiciéramos nuestro mejor esfuerzo y alcanzáramos grandes cosas, todavía distaríamos mucho de alcanzar la plenitud de Cristo y de ser un varón perfecto como Él lo fue. Sin embargo, estamos llamados a hacerlo, estamos llamados a intentarlo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Niños que por todo lloran, niños que se caen, niños que no pueden hacer nada por ellos mismos. Pablo quiere que avancemos en madurez, Pablo quiere que crezcamos en gracia, que seamos cristianos maduros, espirituales, que podamos cumplir con la gran comisión de enseñar a otros a guardar todas las cosas, así como nosotros estamos esforzándonos en guardarlas. Porque luego ponen los ejemplos que un niño es llevado por doquiera por todo viento de doctrina. Si le dice es por aquí, entonces vámonos por acá. Pero si viene otro y le dice vámonos por allá, entonces nos vamos por allá. Un niño es inocente y se deja llevar por lo que una persona le diga. Y por estos vientos de doctrina, Pablo se refiere a estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Están enseñando doctrinas equivocadas y diciendo que es en nombre de la Biblia. La Biblia dice eso, entonces nosotros tenemos que obedecer. Pero realmente para sus enseñanzas retorcidas, lo que hacen es distorsionar los versículos, sacarlos de contexto y utilizar muchas figuras, mistificarlos para poder hacer que casen con sus ideas retorcidas de la verdad. Y entonces nos presenta un plan diferente. Nos dice, en lugar de dejarse llevar por estos hombres impíos, sigan la verdad en amor. ¿Cuál es el remedio para no dejarnos engañar por estos falsos maestros? Que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Hermanos, si nosotros no nos encargamos de crecer en la gracia, nosotros vamos a ser presa fácil de los falsos maestros y de las vanidades de este mundo. ¿Por qué necesitamos crecer? Porque ya no podemos seguir siendo niños que nunca pasan de lo mismo, que siguen tropezando con el mismo pecado una y otra vez, que necesitan que uno esté ahí para poder avanzar en su vida espiritual y que nunca van a llegar a un punto en el que son confiables, en el que se puede depender de ellos para la obra del ministerio y para poder enseñar a otros. No puede ser que sigamos siendo niños fluctuantes. Tenemos que crecer. Tenemos que crecer en el conocimiento de aquel que es la cabeza. Porque si nosotros crecemos en este conocimiento, entonces como individuos conectados a esa cabeza, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según las actividades de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. En la manera que cada uno de nosotros crezcamos viendo a esa cabeza que es Cristo, siguiendo su ejemplo, tratando de ser como Él, en esa manera nosotros vamos a ir avanzando espiritualmente, vamos a ir creciendo en su gracia, vamos a ir madurando y entonces la iglesia va a ir creciendo, la iglesia se va a ir edificando. Y note por favor que no estamos hablando de multitudes, no estamos hablando de números, porque en este transitar cristiano, claro, los que lleguen a la iglesia es importante y aquellos que el Señor añada a nuestro cuerpo
también, pero no nos enfocamos en resultados, no nos enfocamos en un crecimiento estratosférico, nos enfocamos en la madurez, porque eso es lo que el Señor nos ha llamado a hacer, eso es en lo que el Señor nos ha llamado a crecer. Así que tenemos que estar claros en esto. La gracia no nos garantiza que por medio de su Espíritu, la gracia nos garantiza que por medio de su Espíritu podemos lograrlo. Y a pesar de que nunca alcancemos la perfección aquí en la tierra, somos llamados a buscar la paz y la santidad, así como nuestro Dios es santo. Primera de Pedro 1:16, porque está escrito, sed santos, porque yo soy santo. No se puede ser cristiano sin buscar la santidad. Si usted no busca la santidad, usted no es cristiano. Todos los cristianos estamos en el negocio de buscar la santidad porque debemos parecernos a Cristo. Hoy en día, muchos que falsamente se hacen llamar cristianos, lo único que buscan es una gracia barata. ¿Qué cosa es la gracia barata, pastor? Esa gracia que no viene con responsabilidades. Esa gracia que no exige nada de nosotros y que solamente nos da y nos da y nos da beneficios y bendiciones. Todo el mundo quiere ir al cielo, todo el mundo quiere recibir bendiciones, todo el mundo quiere que sus oraciones sean contestadas, pero no quieren someterse al discipulado, no quieren crecer en santidad, no quieren dejar su pecado, no quieren mortificar su carne, quieren seguir viviendo en pecado, quieren seguir viviendo en sus libertinajes. La gracia de Dios nos garantiza que nosotros podemos, por medio del Espíritu, hacer morir las obras de la carne. Por sobre todo nos llama a que vivamos una vida de libertad voluntariamente, haciéndonos esclavos de Cristo y enemigos del mundo y del pecado. A pesar de que es una labor que Dios hace en nosotros, conlleva también un esfuerzo concienzudo de nuestra parte, es decir, un esfuerzo que estamos conscientes de Él. Gracias a su providencia, Él nos ha dotado de los medios y las disciplinas necesarias para perseverar efectivamente en esta santificación con la victoria garantizada. ¿Qué son los medios? ¿Cuáles son los medios que el Señor nos ha dejado para crecer en el conocimiento de Él? La palabra de Dios, que es la Biblia, la oración y la cena del Señor. Son medios por los cuales nosotros podemos acercarnos a Dios. Medios que Él dejó y que Él ha dicho que nos ayudan a nosotros a conocerlo más a Él. ¿Cuáles son las disciplinas? Las disciplinas espirituales son congregarse, ayunar, meditar la palabra, predicar el evangelio, discipular, cantar, etcétera, etcétera. Entonces estas dos cosas nos ayudan a nosotros a perseverar efectivamente en esta santificación, garantizándonos la victoria. Por lo tanto, tenemos que ejercitarnos en estas cosas, tanto en los medios como en las disciplinas espirituales. Como iglesia, es nuestro deber enseñar estas cosas, porque Dios nos llama a ser salvos y para que podamos perseverar en estas cosas. Tenemos una hermosa promesa y una hermosa garantía al hacer estas cosas. La primera es que Él es quien garantiza el avance de este proceso. No depende de nosotros. Y la segunda es que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, dice la Gran Comisión. Así que mis hermanos, de esta manera terminamos con esta lección y a Dios gracias por su santificación, porque el que nos llamó se va a asegurar de guardarnos sin caída hasta el día de Cristo y por medio de su Espíritu santificador ocuparse de que podamos perseverar en estas cosas. Así que vamos a terminar esta lección orando y dando gracias al Señor. Y luego, en la siguiente sección, pasaremos al capítulo 14. Oremos al Señor. Amado Dios, te damos gracias en esta noche
por tu hermosa palabra y por esta provisión, Señor, de la cual nos has dotado para poder perseverar, Señor, en el conocimiento de ti, para poder crecer en la gracia, Señor, sabiendo que es nuestra responsabilidad cristiana conducirnos en el temor tuyo, Señor, como hijos tuyos, en la obediencia a tus mandatos y emulando, Señor, y dando a conocer un carácter piadoso como ciudadanos celestiales. Permítenos, Señor, ser cristianos que avanzan cada día, que se preocupan, Señor, por medio de tu Espíritu, de hacer morir las obras de la carne para poder experimentar cada día más ese crecimiento en tu gracia. Y no, Señor, cristianos que están estancados en su vida espiritual a causa del pecado, que siguen alimentando los deseos de la carne, Señor, que siguen alimentando sus propias concupiscencias, frenando así el avance de su crecimiento espiritual, Señor, con impiedad. Padre, ayúdanos a ser libres de estas cosas, porque anhelamos llegar a esa estatura del varón perfecto. Para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muchas gracias a todos. Les invitamos a participar de nuestra próxima lección en el capítulo 14. Que Dios les bendiga y tengan una feliz noche.